Hola y bienvenidos al canal, mi nombre es Alejandro y hoy os voy a hablar sobre Nagarro. Nagarro es una compañía IT alemana que ofrece servicios de consultoría a sus clientes. Esta empresa está especialmente de moda debido a que el canal El Arte de Invertir, dirigido pues por Alejandro Estebaranz, la tiene en su fondo de inversión. Está invertido y ha hablado muy bien de esta compañía. Entonces la comunidad financiera se ha hecho bastante eco de esta compañía. Bien, primero de todo aclarar que no estoy invertido en esta compañía. Esta empresa no es que no me guste, simplemente el sector IT, pues en general no me gusta mucho. Pues yo he trabajado de control financiero en una consultora tecnológica y sé cómo funciona y no me acaba de gustar del todo. Bien, pues para ponernos en contexto, vemos que el año empezó muy bien, pero las últimas sesiones han ido un poco mal. Vemos cómo las ventas se esperan que crezcan en 2022, vemos cómo los beneficios están bien, vemos un PER bastante elevado, con lo cual es una cotización bastante exigente, y vemos que no tiene un dividendo. Además, una capitalización de 2.638 millones. En cuanto a la gráfica, vemos que la empresa pues tiene una clara tendencia alcista. Vemos que cuando ha caído ha rebotado en la media de 50 sesiones y vemos que en las últimas sesiones, pues como hemos dicho antes, ha corregido. En media de 20 sesiones parece ser que está rebotando. Sin embargo, ojo al dato y verificar si estáis interesados en este dato en concreto. Vemos un gran volumen en las últimas sesiones, con lo cual no es de extrañar que haya bajado con fuerza. Vamos a ver pues cómo se desarrolla la empresa en las siguientes sesiones. Y es que es una empresa pues que se espera de ella mucho. Vemos como las ventas del 2019 al 2023 prácticamente se espera que se doblen y más, que el EBITDA también lo haga en la misma proporción y que el beneficio también acabe pues no duplicándose sino que mucho más. Esto pues son buenas expectativas de la empresa, es normal que haya euforia y que haya optimismo con la compañía viendo pues estas expectativas. Bien, pues ya estamos en los estados financieros presentados por Nagarro este Q3 del 2021. Lo primero que vamos a ver es la diversificación que tiene la empresa. Vemos que la empresa opera en Alemania y en Estados Unidos. Vemos que las ventas crecen favorablemente respecto al ejercicio anterior y que pues cada vez el mercado americano tiene más relevancia. Vemos pues que pese a que no son muchos países, son dos, está concentrado en dos países y son dos economías muy potentes. En cuanto a sector, vemos pues que la gran mayoría de las ventas evolucionan favorablemente. Respecto al 2020, pues ha habido una evolución muy buena, salvo en Management, Consulting and Business Information. Esto pues ya vemos que tampoco es el sector del que más depende la empresa. De hecho, no depende de ninguno en concreto, salvo que algunos son los más potentes como retail y automotive. Pues vemos en general que la empresa está diversificada y así diversifica un poco su riesgo. Si un sector tiene una crisis y empiezan a haber impagos, pues esto no acabaría afectando al 100% a la compañía. Esto es un dato pues muy interesante. Bien, pues ya estamos en la PEG de Nagarro. Lo primero de todo a valorar. Las ventas se incrementan un 19,62%. Esto es un dato muy positivo. Significa que la empresa está consiguiendo mantener su tasa de crecimiento y por lo tanto van a seguir entrando nuevos ingresos a la empresa. En cuanto al coste de personal, vemos que hay un incremento de aproximadamente el 29%. Esto es un dato negativo, dado que el mayor coste de la empresa es el gasto de personal y por lo tanto esto se va a trasladar a que el margen de la empresa se empeore y que la empresa tenga menos beneficios. Este es un punto muy importante de controlar, dado que el coste de personal significa casi el 67,5% de los ingresos en esta PIG y además es nuestro producto, es nuestro servicio y es lo más importante de este tipo de compañía. Por este motivo, sobre todo habrá que tener muy en cuenta la rotación de personal, ver pues cómo se traslada la inflación o el IPC a estos salarios y sobre todo ver cómo se puede trasladar a los clientes estos incrementos de precios. Ya os digo que este sector está muy demandado, hay mucha rotación y hay mucha competencia. Se acaban quitando consultores entre rivales del mismo sector. No solo rivales del mismo sector, sino que el mismo cliente, pese a tener contratos en los que se impide que la misma empresa cliente se quede con el trabajador, se puede dar el caso pues que lleguen a un acuerdo. Al final de cuentas tú no puedes impedir pues que una persona sea libre de irse a donde quiera. Al final de cuentas esta es una persona trasladada a una empresa cliente y desarrolla ahí un servicio y pues es normal pues que si acaba trabajando con empleados de esa misma compañía pues acabe simpatizando más con la empresa cliente.
La empresa tiene deuda con coste, lo vemos aquí, la empresa está pagando unos intereses, lo hace de forma bastante estable, no es que sea descontrolado. En cuanto a impuestos, vemos que este año, tanto el anterior ha pagado una tasa similar, este año supone un 26%, el año pasado era un 24%, son tasas impositivas bastante normales dentro de los parámetros que hemos ido viendo en este canal. Y finalmente vemos cómo el beneficio de la empresa ha pasado de 24 millones a 21 millones, ha habido un empeoramiento, pero tampoco hay que alarmarse, sí que hay que controlar los gastos de personal y ver cómo a la larga pues esto se va controlando y solventando. Vemos pues que es una empresa que va creciendo y va consiguiendo pues mantener esas expectativas que se tienen de ella. Bien, de la PIG nos vamos al estado de flujos de efectivo. Lo primero de todo a destacar, la empresa pues ha generado unos 21 millones de euros fruto de su actividad, ha invertido unos 6,7 y ha devuelto a accionistas o financieras unos 15 millones de euros aproximadamente. A destacar, pues el empeoramiento del working capital, la empresa se ha visto con la necesidad de financiar muy probablemente a clientes y pese a que esto lo vamos a ver en el balance, pues la empresa pues ha visto que su actividad ha generado menos flujos debido a estas necesidades de aquí. Sin embargo, nos vamos a ver pues que la empresa pues no tiene muchas necesidades de inversión, de hecho no es que necesite fábricas, sino que necesita contratar a nuevo personal para que siga generando negocio y la mayor inversión que tiene es en adquisición de empresas y subsidiarias. Pues es muy probable que la empresa pues vaya adquiriendo pequeñas compañías que tienen licencias, que tienen personal muy cualificado y llegue a acuerdos con estas empresas. En cuanto a flujos de financiación, vemos pues que la empresa pues ha pagado 4 millones de deudas y vemos que cumple religiosamente el pago de leasing, que es al final de cuentas pues el equipo pues que necesita a su personal para desarrollar, ofrecer los servicios a sus clientes, ya sean programas, equipos, impresoras, etcétera. Al final de cuentas, que veo aquí que la empresa pues es una empresa pues que acaba generando mucho efectivo fruto de su actividad. Vemos un gran empeoramiento respecto al año anterior. Esto es debido pues a que la empresa se ha visto con necesidades de working capital mucho más elevadas que el año anterior. Seguramente pues para conseguir clientes pues al principio pues tienen que ceder un poco más, tienen que financiar este crecimiento y no es de extrañar pues que esta empresa pues y entre otras muchas que quieran crecer pues acaben empeorando su working capital y veamos un gran crecimiento de las ventas, sin embargo un empeoramiento del flujo de efectivo que genera su actividad. Esto es totalmente normal, pero sí que es importante controlarlo y ver pues cómo va evolucionando, porque si vamos creciendo a costa de nuestra tesorería, pues pese a que la empresa ya veremos después que tiene una gran liquidez, pues puede ser perjudicial a largo plazo. Bien, y para finalizar nos vamos al balance. Aquí tenemos bastantes cositas que comentar. Lo primero de todo, vamos a ver que la empresa tiene 99 millones de goodwill, que es fondo de comercio. Este se genera cuando las empresas adquieren compañías. Hemos visto que este año anterior pues, la empresa pues, no está adquiriendo grandes empresas, al menos los desembolsos no son elevados, son muy pequeñitos, pero aquí tiene un fondo de comercio acumulado de antiguas adquisiciones. Digamos que son un poco las cicatrices que han ido saliendo contablemente de estas adquisiciones. Con esto no quiero decir que las compras no sean buenas, simplemente pues es un sobreprecio del valor contable, siempre respecto al valor contable de las empresas adquiridas, y es totalmente normal, pues acaban comprando empresas que ofrecen servicios y tienen sus consultores y a final de cuentas pues no están comprando una propiedad, simplemente están comprando contratos, derechos, licencias, todo este tipo de intangibles pues que acaban generando valor pues para la empresa a largo plazo. Este goodwill al final de cuentas es un 20 y pico % del activo total, tampoco es tan preocupante y vemos cierto equilibrio. Hay empresas que están mucho peor en este sentido y por lo tanto simplemente lo compararíamos con el patrimonio neto. Vemos que es superior a esto. ¿Y por qué lo comparo? Porque al fin y al cabo a largo plazo lo más objetivo es ir deteriorando y amortizando este fondo de comercio. Amortizando no es la palabra, porque un fondo de comercio es un intangible que no se amortiza, simplemente se deprecia. Pero ¿qué pasa con este deprecio? Pues que sería contra patrimonio neto, también puede ir contra PIG dependiendo del criterio que quieran emplear en contabilidad, pero lo que acabaría deteriorando el patrimonio neto, que es lo que acaba
siendo vital para la empresa es lo de los accionistas dentro del balance, y por lo tanto este importe de aquí siempre se ha de evitar que vaya a cero, dado que pues de hacerlo, de ponerse negativo, estaríamos hablando de una quiebra técnica. En este caso, bueno, estamos muy lejos de ver este escenario, simplemente hay que tenerlo en consideración y compararlo. Siempre es importante que pues no haya desajustes en este sentido. Más que nada lo digo porque siempre hay adquisiciones que salen mal o que no se compraron por un sobreprecio y acaban deteriorándose de forma muy brusca si es que el auditor lo solicita, y acaba mermando pues este patrimonio neto de aquí. Al final vemos pues que el activo no corriente es un 42% aproximadamente del activo, y vemos que el resto, casi el 60%, son activos corrientes. Por lo tanto, vemos una posición bastante alta de liquidez de la empresa, pese a que ya entraremos punto por punto a analizarlo. En cuanto a activos corrientes frente a pasivo corriente, vemos que la empresa tiene un fondo de maniobra positivo, vemos que la empresa es capaz de hacer frente a sus vencimientos a corto plazo, y por lo tanto vemos que la empresa pues de momento parece ser que está bien gestionada. De hecho, ya en el estudio de flujos de efectivo vemos que la empresa, pese a generar menos que el año anterior, no ha hecho nada descabellado. No es que podríamos estar viendo pues endeudamientos excesivos, podríamos ver que la empresa paga dividendos pese a no haber generado flujos de efectivo de la actividad. Entonces veríamos desajustes y bajadas de caja. En este caso vemos que la caja más o menos se mantiene estable, y por lo tanto pues no se han hecho locuras con el dinero. En cuanto a clientes, vemos pues que han aumentado. Esto es una de las causas del empeoramiento del working capital, pero vemos que no es la causa principal, ¿vale? Vemos que unos 79 millones de euros nos deben, y esto es totalmente normal, que la empresa pues tenga unos saldos de clientes bastante elevados. Aquí pues es una empresa que acaba ofreciendo un servicio y tiene que pagar a su personal primero y luego seguramente cobrar. Muy probablemente sea un cobro a 30-60 días en función del contrato que tenga y la importancia del cliente, pero vemos que bueno, el empeoramiento de working capital no es debido a esta causa, pese a que sí hay un poquito que ha aumentado. Lo que sí vemos es contract assets, que han aumentado mucho respecto al año anterior, y vemos como el income tax receivables pues han aumentado considerablemente. Esto es lo que está causando que la empresa pues haya visto necesarias o más necesidades de working capital. Bien, pues estamos en el pasivo. Vamos a empezar por el patrimonio neto, que son 85 millones de euros. Ya lo hemos visto y lo hemos comparado contra el goodwill, pues es un riesgo potencial de la empresa, pero mientras que la empresa vaya siguiendo generando beneficios, pues esto no va a suponer ningún problema. Vemos que la empresa va acumulando reservas gracias a estos beneficios pasados, y que la empresa pues este año no ha hecho ningún ajuste. En términos generales, el patrimonio neto es un 20% del pasivo, frente al pasivo no corriente, que es un 52% aproximadamente, y el pasivo corriente es un 28% aproximadamente del pasivo total. ¿Qué vemos aquí? Pues que el 80% aproximadamente del pasivo son pasivos o deudas que tenemos con otras entidades o stakeholders, o sea, otras partes interesadas en la compañía. El mayor grueso de este pasivo pues son las deudas con bancos o entidades financieras. A largo plazo debemos unos 162 millones frente a los 17-18 millones a corto plazo. En cuanto a vencimientos, vemos que son vencimientos bastante cómodos, podemos hacer frente a ellos con nuestros activos corrientes. Y otra cosa a comentar son los lease. Estos leasings son unas deudas que, pese a que si devolviéramos el activo pues en función del contrato que se tuviese pues se extinguiría la deuda, pero sin embargo son necesarios y tienen un coste financiero, ¿vale? Por lo tanto, pues no es de extrañar pues que veamos gastos de interés. Una cosa que me llama la atención es que este año pues apenas se han pagado 4 millones de euros de deuda frente a los 17 y los 162 millones de euros en deuda financiera que tenemos. Este año pues no ha sido un año
en el que se haya amortizado la deuda activamente. Por lo tanto, a vigilar los años venideros, cuáles son los vencimientos. Vamos a ver de aquí a final de año, pues la deuda a corto plazo que tiene que pagar son unos 17 millones. Vemos que la empresa ha generado unos 21, hay que tenerlo en consideración. Y eso no quiere decir que la empresa vaya a pasarlo mal, porque a ver, ya hemos dicho que la empresa tiene unos 109 millones de euros en cash, pero sí que va a tener que hacer alguna fórmula. Si de aquí hay vencimientos que se pasan a corto plazo, pues muy probablemente tenga que refinanciar o simplemente pedir deuda nueva para pagar esta antigua. No creo que se llegue mucho a ese extremo. Si la empresa se consigue mantener este crecimiento que lleva y convertir ese crecimiento en generación de efectivo, pues va a tener excedentes de caja y va a poder ir hacia frente a todos sus vencimientos sin ningún problema. Bien, pues llegados a este punto, ¿qué puedo comentar de la empresa vistos ya los 3 estados financieros más importantes de la compañía? Bien, lo primero de todo, ver que pues, la deuda que tiene la empresa es bastante considerable, ¿no? Es una deuda a la cual pues, no ha tenido que hacer frente a unos vencimientos muy fuertes que le hayan incomodado, y que la empresa de momento pues, va generando flujos de efectivo positivos. Vemos que la empresa pues, no está empeorando su working capital debido a los clientes, con lo cual es positivo. A vigilar pues, si esto de aquí sigue pues, en crecimiento o no. Yo creo que esto es algo puntual, estacional, pero la empresa es necesario que acabe pues, generando más efectivo fruto de su actividad, pues para ir pagando los vencimientos de deuda que vienen. ¿La empresa podría endeudarse para seguir comprando? Sí, por supuesto que la empresa seguramente tendría esa carta pues, bajo la manga en caso de que lo necesitara. Pero yo creo que la empresa ha de seguir creciendo para poder pues trasladar pues todas esas adquisiciones, todo ese crecimiento en beneficios y en generación de efectivo y acumularlo para la empresa. Vemos la empresa que tiene 100 millones de euros en cash, es un gran tanto por ciento de la compañía. La empresa pues tiene que vigilar siempre que vaya a comprar nuevas compañías que pues, no paguen un sobreprecio. A ver, esto es inevitable. Te acabas comprando una empresa, pues acabas pagando más de lo que vale contablemente, esto es obvio, pero siempre se va a ir controlando y ver cómo evoluciona, que no se acumulen muchos saldos en esta partida contable. En cuanto a la P&G, ¿qué espero de esta empresa? Pues que obviamente siga creciendo sus beneficios, también va a seguir aumentando sus costes de personal, pero seguramente va a lograr mantener este margen que tan importante es para la empresa de cara a futuro. Es importante pues que no rote mucho el personal, eso yo el dato no lo tengo, seguro que ellos mismos lo facilitan. Es importante que no roten porque hay riesgo de que se pierdan contratos, hay riesgo de que no se ofrezca un servicio a modo o a gusto del cliente, y por lo tanto pues nos mine un poco el crecimiento. Pues bien, el vídeo ha llegado hasta aquí, espero que os haya gustado mucho. Si os ha gustado, obviamente darle a like, suscribiros, comentar, lo que queráis. Hasta pronto.